Nuevamente, bienvenidos a nuestro canal. Somos el equipo Genomadent. En este video seguiremos hablando acerca de la genética mendeliana. Comencemos. Los cruces tríbridos demuestran que los principios de Mendel son aplicables a la herencia de caracteres múltiples. El método de la bifurcación en línea o esquema ramificado, hasta ahora hemos considerado las herencias de dos pares de caracteres alternativos. Mendel demostró que el proceso de segregación y de transmisión independiente se puede aplicar a tres pares de caracteres alternativos mediante lo que se denomina cruce tríbrido y también cruce de tres factores. Aunque este cruce tríbrido es más complejo que un cruce díbrido, se puede calcular fácilmente el resultado si se siguen los principios de la segregación y de la transmisión independientes, por decir, en donde las parejas de genes que representan a los caracteres alternativos teóricos se simbolizan por A mayúscula minúscula, B mayúscula B minúscula y C mayúscula C minúscula. En el cruce de AA mayúscula, BB mayúscula, CC mayúscula con AA minúscula, BB minúscula, CC minúscula, todos los individuos de F1 son heterocigotos para las tres pares de genes. Su genotipo es A mayúscula minúscula, B mayúscula B minúscula, C mayúscula C minúscula. Da lugar a un fenotipo que expresa los caracteres denominantes A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Cada individuo de F1 produce 8 tipos diferentes de gametos con igual frecuencia. A partir de aquí podremos construir un tablero de Punnett con 64 cuadros y leer los fenotipos. Debido a que tal método es muy laborioso, en cruces en los que están implicados muchos factores, se ha diseñado otro método, el método de la bifurcación en línea, para calcular las proporciones esperadas. El método de la bifurcación en línea o esquema ramificado. En los cruces entre dos o más pares de genes, el cálculo de los gametos y del resultado de los fenotipos y genotipos es bastante complejo. Diversas reglas matemáticas simples le permitirán comprobar la exactitud de diversos pasos necesarios para resolver problemas de genética. Primero, se tiene que determinar el número de pares de genes en heterocigosis n implicado en el cruce. Por ejemplo, si se trata del cruce A mayúscula minúscula B mayúscula B minúscula, A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula, N2 para A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula, C mayúscula C minúscula, A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula, C mayúscula C minúscula, y 3 para A mayúscula A minúscula B mayúscula B mayúscula, C mayúscula C minúscula, D mayúscula D minúscula, A mayúscula A minúscula B mayúscula B mayúscula, C mayúscula C minúscula, D minúscula D mayúscula. N3. Debido a que el gen B no está en heterocigosis, una vez se determine N2N es el número de gametos diferentes que puede formar cada padre. 3N es el número de genotipos diferentes que se obtiene después de la fecundación, y 2N es el número de fenotipos diferentes que se obtiene de estos genotipos, así que pueden aplicarse a cruces en los que estén implicados cualquier número de genes, siempre y cuando se transmitan independientemente. El trabajo de Mendel fue redescubierto a principios del siglo XX. El trabajo de Mendel, que se inició en 1856, se presentó en la Sociedad de Historia Natural de Bonn en 1865 y se publicó el año siguiente. El apego de Mendel por el análisis matemático de la probabilidad de los sucesos era un enfoque completamente inusual en ese momento y pudo parecer extraño a sus contemporáneos, pero más importante fue que las conclusiones deducidas de tal análisis no encajaban bien con las hipótesis existentes sobre el origen de la variación en los organismos. Los estudiosos de la teoría evolutiva, estimulados por las propuestas de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, creían en la variación continua, según la cual los descendientes eran una mezcla de los fenotipos de los padres. Mendel emitió la hipótesis de que la herencia se debía a unidades discretas o particuladas, dando lugar por consiguiente a variación discontinua. Además, es también probable que los contemporáneos de Mendel no captaran el significado de sus postulados, que explican cómo se transmite la variación a los descendientes. En su lugar, quizá intentaron interpretar su trabajo de una forma que planteaba la idea de por qué ciertos fenotipos sobreviven preferencialmente. Fue esta última pregunta la que se había planteado en la teoría de la
colectiva de los colegas científicos de Mendel estaba oscurecida por el impacto de la extraordinaria teoría de la evolución orgánica. La correlación de los postulados de Mendel con el comportamiento de los cromosomas constituyó el fundamento de la genética de la transmisión moderna. Factores, genes y cromosomas homólogos. Cerca de finales del siglo XIX, una observación notable preparó el escenario para el renacimiento del trabajo de Mendel, el descubrimiento en 1879 por Walter Fleming de los cromosomas. Fleming describió el comportamiento de estas estructuras filamentosas en los núcleos de células de la salamandra en división. Como consecuencia del descubrimiento de Fleming y de muchos otros citólogos, la presencia de un componente nuclear entró a formar parte integral de las ideas alrededor de la herencia. Fue en este contexto en que los científicos pudieron reexaminar los descubrimientos de Mendel. 3 botánicos, Hugo Debris, Carl Correns y Eric Bond, realizaron independientemente experimentos de hibridación similares a los de Mendel. Aunque creían que los factores de Mendel eran probablemente cromosomas en lugar de genes en cromosomas, sus hallazgos restablecieron la importancia del trabajo de Mendel, lo que sirvió de fundamento para las posteriores investigaciones en genética. Basándonos en sus estudios a Sutton y Borreby, se les reconoce como iniciadores de la teoría cromosómica de la herencia. Como veremos en los capítulos siguientes, los trabajos de Thomas, Alfred y Kelvin y otros establecieron más allá toda duda razonable que la hipótesis de Sutton y Borreby. Sin embargo, en la meiosis el número de cromosomas no se reduce de una manera aleatoria. Para los primeros citólogos era claro que el número diploide de cromosomas está compuesto de pares homólogos identificables por su apariencia morfológica y comportamiento. Los gametos tienen un miembro de cada par. La dotación cromosómica de un gameto es así totalmente específica y el número de cromosomas de cada gameto es igual al número haploide. Con esta información, básicamente podemos ver la correlación entre el comportamiento de los factores, los cromosomas y los genes. Terminamos esta sección revisando los criterios necesarios para clasificar dos cromosomas como parejas homólogas. Número 1. En la mitosis y en la meiosis, cuando los cromosomas son estructuras visibles, ambos miembros de una pareja homóloga tienen el mismo tamaño y presentan idéntica locación del centrómero. Criterio número 2. Al principio de la meiosis, los cromosomas homólogos se emparejan o establecen sinapsis. Criterio número 3. Los homólogos tienen la misma ordenación lineal de los losigénicos. La transmisión independiente da lugar a una gran variación genética, ya que los dos miembros, cualquier pareja de cromosomas homólogos, raramente son idénticos. Si es que lo son alguna vez, se produce variación genética. Por la transmisión independiente da lugar a todas las combinaciones cromosómicas posibles. Se produce una gran diversidad genética. Se ha visto que para cualquier individuo el número de gametos posibles con una composición cromosómica distinta es 2n, en donde n es igual al número de haploide. Si una especie tiene un número haploide igual a 4, entonces se podrán formar 24 o 16 combinaciones distintas de gametos, como consecuencia de la transmisión independiente. La especie humana, en donde N23 si calculamos 223, encontramos que son posibles algo aproximadamente de más de 8 millones de gametos distintos. Con la fecundación se implica solo uno de los 8 millones de gametos posibles de cada uno de los dos padres. Cada descendiente representa solo una de las 223 a la 3 combinaciones genéticas posibles. Este número de combinaciones cromosómicas es mucho mayor que el de individuos de la especie humana que viven y han vivido en nuestro planeta, excepto para gametos idénticos. Cada individuo de la especie humana presenta una individualidad y una apariencia diferente. La variación genética que aparece por transmisión independiente ha sido muy importante en el proceso de la evolución de todos los seres vivos. Las leyes del producto y la suma. Las leyes de la probabilidad nos ayudan a explicar los fenómenos genéticos. Las proporciones genéticas se expresan más adecuadamente como probabilidades.
Las leyes del producto y de la suma, cuando dos o más sucesos ocurren independientemente uno del otro, pero al mismo tiempo podemos calcular la probabilidad del resultado posible cuando ambos sucesos ocurren juntos. Esto consigue aplicando la ley del producto. Dicho, se dice que la probabilidad de que dos o más resultados ocurran simultáneamente es igual al que el producto de probabilidad individuales. Dos o más sucesos son independientes si el resultado de cada uno no afecta al resultado de cualquiera de los otros que se estén considerando. Probabilidad condicional. A veces desearíamos calcular la probabilidad de un resultado que depende de una condición concreta relacionada con dicho resultado. Por ejemplo, en la F2 de un cruce monohíbrido mendeliano entre plantas altas y enanas, ¿cuál es la probabilidad de que una planta alta sea heterocigota en lugar de homocigota? La condición que hemos impuesto es considerar solo los descendientes de altos F2 y que sabemos que todas las plantas enanas son homocigotas. Debido a que el resultado y la condición concreta no son independientes, no podemos aplicar la ley del producto de probabilidad. La probabilidad de tal resultado se denomina probabilidad condicional. En su expresión más sencilla, nos preguntamos cuál es la probabilidad de que se dé un resultado, cada condición específica de la que este resultado depende. Teorema binominal. Se describe la expresión algebraica de potencias de un binomio. De acuerdo con el teorema, es posible ampliar el polinomio x más y en una suma que amplía términos de forma ax, b y c, donde las exponentes b y c son números enteros, son negativos con b más c igual a n, y el coeficiente de cada término es un entero positivo específico que depende de n y b. La probabilidad se puede utilizar en casos en donde es posible uno de los resultados alternativos en cada una de la serie de ensayos, aplicando el teorema del binomio. Podemos calcular con bastante rapidez la probabilidad de cualquier serie concreta de resultados entre un gran número de sucesos potenciales. Por ejemplo, en familias de cualquier tamaño podemos calcular la probabilidad de cualquier combinación de hijos e hijas. El análisis de Y² evalúa la influencia del azar en los datos genéticos y la interpretación de los cálculos de X2. Habla acerca de las proporciones mendelianas monohíbridas, que son predicciones teóricas basadas en los siguientes supuestos. 1. Cada alelo es dominante o recesivo. 2. Producido por la segregación. 3. Se produce la transmisión independiente. 4. La fecundación es al azar. Los tres últimos supuestos están sujetos a fluctuaciones aleatorias. Este concepto, el de desviación al azar, se comprende más fácilmente lanzando una moneda al aire varias veces y contabilizando el número de caras y de cruces que salgan. En cada tirada hay una probabilidad de media de que salga cara y una probabilidad de media que salga cruz. Cuando se reduce el número total de tiradas, el impacto de la desviación por azar aumenta. En todo esto hay dos puntos importantes. Número 1, el resultado de la segregación, de la transmisión independiente y de la fecundación, como lanzar una moneda al aire, está sujeto a fluctuaciones al azar respecto de los acontecimientos previstos como consecuencia de las desviaciones al azar. Número 2, a medida que el tamaño muestral aumenta, la desviación promedio respecto del resultado esperando disminuye. Por consiguiente, una muestra más grande disminuye el impacto de las desviaciones al azar sobre el resultado final. En algunas ocasiones se anula. En conclusión, si se rechaza la hipótesis nula, ¿cuál será la interpretación alternativa de los datos? El investigador debe reconsiderar primero las muchas suposiciones que subyacen en la hipótesis nula. En nuestro caso, supusimos que la segregación está actuando correctamente para ambos pares de genes. También asumimos que la fecundación es al azar y que la viabilidad de todos los gametos es igual, independientemente del genotipo. Es decir, todos los gametos tienen la misma probabilidad de participar en la fecundación. Finalmente, asumimos que, después de la fecundación,
todas las fases preadultas y los descendientes adultos son igualmente viables, independientemente de sus genotipos. La discusión anterior nos sirve para señalar que la información estadística debe de analizarse cuidadosamente, caso por caso. Cuando se rechaza una hipótesis nula, debe examinarse todas las suposiciones subyacentes. Si no hay dudas acerca de su validez, entonces se deben considerar otras hipótesis alternativas para explicar los resultados. Las genealogías humanas revelan patrones de herencia. La genealogía genética es posible gracias a los patrones de herencia genética. El genoma humano está formado por el ADN, nuestro material genético que se encuentra en la célula. Hay dos tipos de ADN basados en el lugar específico en el que se encuentra dentro de la célula: el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. El ADN nuclear está empaquetado en una estructura llamada cromosoma y organizado en pares, con el ADN autosómico organizado en 22 pares y el ADN del sexo en un par. El ADN del sexo consiste en dos tipos de cromosomas: los cromosomas X, ADN X, y el cromosoma Y, ADN Y. Las mujeres tienen dos ADN X, los hombres tienen un ADN X y un ADN Y. Los niños heredan su ADN de ambos padres, mientras que el ADN nuclear de los padres se recombina para formar el ADN autosómico en los niños y el ADN X en las hijas. El ADN Y y el ADN MT, que es el mitocondrial, se transmite como copias. El ADN X se hereda del padre a las hijas y de la madre a todos los niños, herencia del cromosoma X. El ADN Y se hereda del padre a los hijos, herencia paterna del cromosoma Y, y el ADN MT se hereda de la madre a los hijos, herencia maternal del ADN MT. Los científicos han diseñado otra aproximación denominada análisis de genealogías para estudiar la herencia de los genes en los seres humanos. El análisis de genealogías también son útiles cuando se estudia una población en que los datos del progenie de algunas generaciones es limitada. También se utiliza para estudiar especies que tienen un tiempo de generación largo. Se utiliza una serie de símbolos para representar diferentes aspectos de una genealogía. Una vez que se reúnan los datos de varias generaciones y se dibuja la genealogía, un análisis cuidadoso permitirá determinar las características: ¿es dominante o recesiva? Hay algunas reglas a seguir. Para aquellas características que exhiben una acción génica dominante, los individuos afectados tienen por lo menos un padre afectado. El fenotipo aparece en cada generación. Dos individuos no afectados tienen solamente descendientes no afectados. La siguiente es una genealogía de una característica determinada por un dominante. Para aquellas características que exhiben una acción génica reciben, los padres no afectados pueden tener descendientes no afectados. La progenie afecta puede ser femenina o masculina. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro video. Espero hayan aprendido junto con nosotros. Nosotros somos el equipo Genomadent, de parte de la Universidad CIES Campus Cuernavaca, de la licenciatura en Odontología. Esperemos les hayan gustado nuestros videos acerca de los temas de introducción a la genética, mitosis y meiosis, y lo que fue genética mendeliana. Nos vemos nuevamente en otros videos de esta maravillosa materia, genética, y por parte de mis compañeros agradezco su atención. Gracias.